Leyendas e historias contadas por guardabosques en distintas partes del mundo. Cada parque tiene sus propios misterios. Historia 1. El Sendero del Silencio. Hay un sendero del que casi nadie habla. Un sendero oculto en los mapas turísticos, pero bien conocido por los guardabosques más veteranos, el Sendero del Silencio. Aparentemente común, pero quien lo recorre cuenta que el bosque los escucha. Tom Keller era guardabosques desde los años 80. En 1993, fue asignado a una patrulla nocturna debido a varios reportes extraños. Excursionistas aseguraban escuchar pasos detrás de ellos en ese sendero, pero al girarse, no había nadie. Otros decían que sus relojes se detenían o que el bosque se volvía demasiado silencioso. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, Tom decidió inspeccionar el área solo. Mientras caminaba, notó que incluso el crujido de sus botas parecía absorberse por el suelo. No había insectos, ni búhos, ni viento. Solo silencio, absoluto. Avanzó hasta una bifurcación que no recordaba haber visto antes. Un árbol caído marcaba la entrada. Cuando lo cruzó, empezó a notar algo extraño. Los árboles parecían estar más juntos. El camino detrás desapareció. Giró en varias direcciones, pero no podía regresar. Su radio no funcionaba. Tom, veterano en orientación, trató de mantener la calma. Fue entonces cuando escuchó un susurro. «No vuelvas a cruzar ese árbol». Volteó bruscamente. Nada. Pero esa voz no venía del bosque. Estaba dentro de su cabeza. Asustado, empezó a correr. A cada paso, los árboles parecían cerrarse más, hasta que tropezó y cayó. Al levantar la vista, vio una figura, alta, delgada, con una especie de capa hecha de ramas. No tenía rostro. Solo un hueco oscuro donde deberían ir los ojos. Entonces, de repente, todo se detuvo. Volvió a escuchar grillos. Los árboles se abrieron. El camino reapareció. Y el árbol caído estaba a su lado. Tom había regresado, pero 6 horas después de cuando entró, aunque para él, solo habían pasado 30 minutos. Tom pidió que ese tramo del sendero se cerrara, pero sus superiores se burlaron. Solo los más viejos sabían la verdad y lo evitaron desde entonces. En los mapas actuales, ese punto está marcado como área en restauración ecológica. Cuando se jubiló, Tom dejó una advertencia escrita escondida en una caja de primeros auxilios del refugio más cercano. Dice así: si el bosque se vuelve demasiado silencioso, no sigas. Y nunca cruces el árbol caído. Historia 2. El vigilante de estrellas. Pablo Gómez trabajaba como guardabosques cerca del Observatorio Astronómico El Leoncito. Una noche, en turno de vigilancia, observó una persona parada cerca de uno de los telescopios, inmóvil, mirando el cielo. Se acercó con linterna, pensando que era un visitante extraviado. La figura no respondía a sus llamados. Al enfocarlo con la linterna, notó que vestía una especie de traje blanco, sin costuras. Cuando iluminó el rostro, no tenía rasgos. Pablo se quedó paralizado. En segundos, la figura simplemente se desvaneció, como si se disolviera en el aire. A la mañana siguiente, el personal del observatorio le dijo que no era el primero en verlo. El fenómeno había sido reportado por otros empleados en turnos nocturnos, siempre durante noches sin luna. Un científico del lugar le dijo: algunos creen que es un reflejo. Otros, una entidad que observa desde algún lugar del cielo. Aquí buscamos respuestas, pero a veces el universo es el que nos observa. Desde entonces, Pablo no volvió a hacer guardias nocturnas, pero dejó un mensaje a quien patrullara en su lugar. Si ves una figura blanca mirando las estrellas, no la interrumpas. Quizás está viendo algo que aún no entendemos. Dicen que el bosque lo ve todo, y que si permaneces mucho tiempo dentro, puedes terminar olvidando quién eres. Historia 3. Esta es la historia de Ernesto Delgadillo, un guardabosques experimentado del sur de Chile que desapareció por 5 días, y cuando regresó, ya no era el mismo. Ernesto trabajaba en la Reserva Nacional Mocho Chozuenco, un bosque denso, frío y lleno de historia. Era conocido por su precisión, nunca se perdía, nunca llegaba tarde, y conocía cada árbol, cada atajo. El 8 de junio de 2009, salió a revisar una zona tras reportes de ruidos nocturnos y árboles derribados.
Iba con radio, GPS y provisiones para un solo día. Pero no volvió. Equipos de rescate peinaron la zona. Nada. Ni huellas. Ni equipo. Nadie lo vio. Hasta que, el quinto día, apareció caminando solo por el sendero principal. Tenía la ropa intacta, aunque sucio. No estaba herido. Solo, desorientado. Cuando le preguntaron qué pasó, solo respondió: me habló el bosque. Me dijo que aún no era mi hora. Pensaron que deliraba. Pero al revisar su mochila, encontraron algo que no tenía sentido. El GPS estaba completamente reseteado, sin registros. Su reloj marcaba aún la hora exacta del día que desapareció. Y el mapa que llevaba estaba doblado de una forma que él nunca usaba, como si alguien más lo hubiera manipulado. Ernesto fue dado de baja por estrés postraumático. Nunca volvió al bosque. Pero en 2013, un nuevo guardabosques encontró, a más de 30 kilómetros del lugar, una nota dentro de una botella de vidrio. Este lugar no es nuestro. Solo nos permite entrar, cuando quiere. La letra coincidía con la de Ernesto. Desde entonces, los trabajadores de la reserva han reportado zonas donde las brújulas giran sin control, sonidos extraños entre los árboles, y una sensación de ser observado. Quizás, como decía Ernesto, el bosque decide cuándo puede salir. ¿Y tú? ¿Te atreverías a patrullar un lugar donde la realidad parece desvanecerse entre los árboles? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, déjame tu like y suscríbete a mi canal.